Bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Había mucha ansiedad del otro lado, ya había gente que me estaba escribiendo, diciendo, me quiero entrar, déjame entrar por favor al encuentro de hoy. Así que muy bienvenidos a un encuentro deseado, esperado, y sobre todo tengo que confesar que muy, pero muy preparado. Que nos va a encontrar hablando sobre los judíos marroquíes en el Amazonia y en la Argentina. La charla de hoy va a estar a cargo de Mario Cohen, como así también de Angie Cohen, desde Calgary, Canadá, y también por parte de Vanessa Paloma Elvas, desde Cambridge. ¿Dije bien, Vanessa? Sí, desde Cambridge, en Inglaterra, quien además va a estar, además de la disertación, va a estar a cargo de la parte musical en el día de hoy. Hoy en Buenos Aires estamos atravesados por un día gris y quizás mucho tenga que ver con lo que nos toca vivir como sociedad hace 29 años. Antes de comenzar, como lo hacemos de forma habitual, queremos dedicar un espacio a la memoria y al recuerdo de todos aquellos que sufrieron el brutal atentado a la Embajada de Israel en Argentina. La convocatoria de este año fue bajo el lema Juntos a la distancia, decimos presente. Y creo que esta convocatoria toma más vigencia que nunca en este Zoom, donde nos encontramos transmitiendo para varios puntos en el mundo. Mientras que se enciende una vela en conmemoración de aquellas víctimas, le pido al presidente del CIDICSEF, Mario Cohen, que nos dirija unas palabras, y mientras tanto también voy a poner a María, que en este momento está encendiendo la vela. Ahora ya la voy a mostrar, un segundito por favor. Ahí está María encendiendo una vela de recordación en homenaje a aquellas víctimas de este brutal atentado. Mario Cohen, presidente del CIDICSEF, te escuchamos. Sí, justamente es un día de dolor, un día de recordación de todas aquellas víctimas que cayeron ese fatídico día 17 de marzo de 1992, y que las 22 personas murieron, casi 300 heridos. Lamentablemente, la memoria, si hay una característica del pueblo judío, es la memoria, y por eso recordamos a sus familiares, recordamos a todos ellos. Bueno, y lamentablemente, luego de 29 años, no hay una sola persona condenada por ese brutal atentado. No podemos más que asociarnos al dolor y pedir que las autoridades encuentren a los asesinos. Gracias. Gracias, querido Mario. También está en imagen Leonardo Badi, quien encendió también una vela virtual. Gracias, Leo, quien es también parte de la comisión directiva del CIDICSEF. Así que bueno, vamos a tratar de cambiar un poco el aire de este momento, nuestro homenaje y nuestro pedido de justicia a tanto tiempo. Y como en cada encuentro realizamos aquí desde el CIDICSEF, queremos agradecerles a todas las comunidades a lo largo y ancho del continente que nos están acompañando en el evento de hoy. Ellas son la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina. Antes de darle la palabra a Mario para que comencemos con la disertación de hoy, los invito, tanto en Facebook como en el Zoom, a que nos escriban desde dónde nos están mirando, desde qué rinconcito del planeta se guardaron un tiempo para nosotros. Y ya les anticipo que el encuentro de la semana que viene
para que se lo anoten, va a ser el día lunes. Cambiamos al día lunes 22. ¿Sí? Lunes 22 vamos a tener un encuentro sobre Pesaj, así que agéndenselo, después al final del encuentro lo vuelvo a repetir. Querido Mario, ahora sí, Bueno, adelante. bueno, queridos amigos, buenas tardes acá, buenas noches Europa. Como decimos siempre, en esta época de pandemia, lo que mejor podemos hacer, estar juntos, es encontrar placer en lo intelectual, apoyarnos mutuamente. Eso es el mejor antídoto contra la pandemia. Entonces, y hoy es una tarde-noche de lujo. Tenemos a dos investigadoras de primerísimo nivel internacional, que voy a pasar a hacer un pequeñísimo currículum de ellas y nuestro profundo agradecimiento a las dos que se han prestado, desde Angie Cohen, desde Calgary, Canadá, y Vanessa Paloma Elbaz desde Inglaterra, desde Cambridge. A las dos, que son grandes investigadoras, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Y también tenemos un plus, tenemos nada menos que a Mijael Ben-Sus, que es dirigente de la comunidad judía de Iquique, Perú, en un lugar absolutamente solitario, que bueno, ya le vamos a dar la palabra también. Así que tres invitados de lujo y vamos nosotros con el tema. Les cuento en tres palabritas que Angie Cohen nació en Madrid, se trasladó en el año 2013 a Jerusalén y hizo, bueno, a través de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Hebrea, su tesis doctoral trató sobre historia de la vida de los judíos hispano-marroquíes emigrados a Israel y a la Argentina. Después fue becaria internacional en la Universidad de Tel Aviv, del Instituto Azrieli de Estudios de Israel en la Universidad de Montreal y ahora está en la Universidad de Calgary. Bienvenida, Angie. Somos muy agradecidos a tu presentación y no tenemos palabras más que de agradecimiento. Y tenemos después nada menos, nada más que no solo una disertante, sino una cantante, doble carácter. Estamos hablando de la doctora Vanessa Paloma Elbaz. Ella es investigadora asociada a la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge y de Peterhouse. Ganó innumerables becas, Fulbright, Brandeis, etc. Es honestamente una autoridad mundial. En el año 2012 creó el archivo sonoro Koya para la colección, digitalización, clasificación, análisis de las grabaciones contemporáneas e históricas de los judíos marroquíes. O sea que está haciendo un trabajo extraordinario para dejar registrado el rico patrimonio judío marroquí. Bueno, entre otro momento está haciendo en la Sorbona, está trabajando con el tema de cantares de mujeres judías en la actualidad y en el norte de Marruecos, el rol central de un repertorio olvidado. Mijael Ben-Sus es dirigente de la comunidad de Iquitos y con él vamos a hablar cuando hablemos del tema de Iquitos. Entonces, entremos nomás en lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Vamos a hablar hoy está al final esto, o sea, un minutito más. Nos adelantaste todo ya. Ya lo vimos, ¿ya está? ¿Cierra el encuentro? Qué rápido empezamos y terminamos a la vez. Increíble. Claro, quédense ahí, que lo que se viene de verdad vale la pena y va a estar muy interesante. Está. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, ponelo en pantalla grande, Mario, y lo vemos. Sí, pantalla grande, vamos a ver, justo me está tapando alguien, ahí vamos a ver, que para que me permita, un minuto, alguien está acá, un minuto, no me permite, ¿por
qué no me permite abrirlo más? Vamos a ver. Acá está, listo. Bueno, hoy le vamos a hablar a todos de bueno, de un hecho, una historia apasionante, una historia novelesca, una historia de los judíos que estuvieron en lugares inhóspitos y alejados en el Amazonas, y que prácticamente podría ser una serie de Netflix. Todo esto está, diríamos, visto hoy, se lo está redescubriendo, y cada día encontramos nuevos detalles de esta historia. Estamos hablando de los judíos que en el siglo XIX, a ver, ¿por qué no avanza? Sí. Los marroquíes fueron los primeros inmigrantes judíos de la América contemporánea. La primera comunidad judía del Brasil se fundó en Belén en 1824. Estamos en este momento hablando de 200 años de comunidades judías en la América contemporánea. La conferencia que está dedicada a estos que abrieron las puertas. Esta gente fue la que abrió las puertas de la gran inmigración judía. Fueron los que hoy hay unos 300, 400 mil judíos en América Latina. Estos fueron los primeros. El primero de todos, que está registrado ya en 1823, un tal Jorge Benjo ya se había registrado en Brasil como queriendo la nacionalidad brasileña. Estamos hablando de 200 años, ¿sí? Tenemos que ir un poco para atrás y recordar que los judíos de Marruecos provenían de España y Portugal, y que habían sido expulsados en 1492, y antes habían llegado por las matanzas de 1391, y muchos de ellos encontraron refugio estamos hablando en Marruecos. Los judíos que llegaron en ese momento se los llamaron los Megorashim. Vamos a ver quiénes son estos. Es decir, judíos en Marruecos hubo de hace 2000 años por lo menos. Eran los Toshabim, o sea, los judíos tradicionales de Marruecos, que vivían ya de varios milenios. Pero se agregaron en 1492, y en toda esa época los judíos hispanos, ¿sí? Los hispanos judíos, que tienen el nombre, como dijimos, Megorashim, y que esta gente fue armando el idioma que se llamaba Jaquetía, que es el castellano antiguo con palabras del árabe y del hebreo. En cambio, los Toshabim o forasteros eran los judíos anteriores y que hablaban árabe o bereber. Aunque parezca mentira, en 500 años, desde la expulsión hasta la actualidad, no hubo una conjunción entre ambos. Y bueno, el grupo primero que va a ir a Brasil, sobre todo van a ser los Megorashim, también los Toshabim, o sea, los nuevos, o sea, los hispanos judíos y los judíos tradicionales. Ustedes hay factores por qué eligieron a Brasil. Bueno, había factores de expulsión, extrema pobreza, segregación, destrucción de sinagogas, guerras y motines. Es muy conocido el hecho famoso de Sol Achuel. Sol Achuel, una jovencita de 14 años que el rey quería, el rey musulmán, Muley Abderramán, la quería como esposa, novia, y que, bueno, se negó ella a dejar su judaísmo y fue condenada a muerte. La historia de Sol Achuel fue llevada después a canciones y es una historia hermosa, pero indica que la situación de los judíos no era la mejor.
Por el otro lado, estamos ya en Brasil y los factores de absorción son que en 1808 se abrieron los puertos, en 1810 se abre un acuerdo con Inglaterra, por la cual se empiezan a tener tolerancia con los otros cultos, siempre en ámbitos privados. En 1821 el fin de la Inquisición, y recordemos que en este momento, a partir de 1830, 30 y pico, reina nada menos que el emperador Pedro II. Pedro II, que fue un admirador de la cultura judía. Él mismo podía leer en hebreo, podría leer la Torá, inclusive leyó la Torá en situación en Los Ángeles, en Israel, etc. Es decir, había una cierta simpatía hacia los judíos. Y bueno, y de alguna manera Brasil, aunque no está dicho en ninguna parte, no se decía, Brasil quería recibir a europeos blancos, y los sefarditas eran uno de ese tipo. Estamos hablando ahora de dónde fueron estos primeros judíos que llegaron desde 1850 al Amazonas. Les voy a marcar. Esta es Belém, la salida del Amazonas. Recordemos que el Amazonas es el río más largo del mundo, es el más caudaloso, tiene el 20% del agua el agua dulce del mundo. Es un río que se llama río mar, lo llaman también. Tiene el 20% del oxígeno que respiramos surge de allí. Esa es la cuenca del Amazonas. Belén está en la desembocadura. En la mitad tenemos a Manaos, ¿sí? Y si seguimos el curso del río, encontramos a Iquitos. Iquitos en Perú, ¿sí? Iquitos está a 4.500 kilómetros de Belém y a 2.500 kilómetros de Manaos. Es decir, para que tengan una idea, de Iquitos hasta Belém es como ir 4 o 5 veces de Buenos Aires a Mendoza. Y de Iquitos hasta Manaos es como ir 2 veces a Mendoza, 2 o 3 veces a Mendoza. Esta cantidad de ríos inmensos es que llegan estos sefarditas y se instalan en toda la cuenca del río Amazonas, ¿sí? Vamos a ver la causa. ¿Cuál es la causa? La fiebre del caucho. Brasil fue el primer exportador de caucho hasta el año 1910. La propaganda del Estado de Pará decía, los brasileños trataban de atraer a los inmigrantes, dice, la vida en Brasil representa la del hombre libre, del presente fácil y el futuro cómodo. Y otro elemento fue la creación de los buques a vapor. Nosotros usamos la palabra vapor para indicar un buque, porque justamente en esta época comienza la navegación a través del sistema de vapores, ¿sí? Y esos son los que generan un tráfico extraordinario entre el Amazonas y Europa. ¿Cómo es el origen de la industria del caucho? ¿Sí? Un tal Charles Goodyear, en 1839, inventó la vulcanización del caucho. El caucho, antes de Goodyear, se pudría, se diluía con el calor, se retraía con el frío, etc. Goodyear consiguió juntarlo con azufre, y la anécdota que la leyenda dice que juntó caucho con azufre y se le cayó a un lugar cálido, se le cayó en una estufa, y de esa manera, con el azufre y con el calor,
lo transformó en un producto estable, resistente al frío y que no se pudre, ¿sí? Ese es el gran invento del caucho. Bueno, estamos diciendo, entre 1879 y 1912, la Amazonía vivió lo que se llamó la fiebre del caucho. Caucho es una palabra indígena que indica lágrima del árbol. Ustedes ven la lágrima del árbol como se corta el árbol para que vaya decantando esa especie de leche lechosa. Se extraía solo del Hevea brasiliensis, solo un árbol que estaba en el Amazonas, ¿sí? Bueno, ¿cómo entró la fiebre del caucho que transformó al Amazonas? Miles de inmigrantes europeos llegan al Amazonas por la fiebre del caucho. El precio llegó hasta $180 la tonelada. Manaus va creciendo, en el 1879 tenía 5.000 habitantes, 21 años después tiene 50.000 habitantes. Belén, que tenía 1.500 habitantes en 1848, 50 años después, 40 y pico años, tiene 100.000 habitantes. Cabe señalar que no solamente llegaron judíos marroquíes a esta zona, también llegaron judíos europeos, ashkenazíes y del Imperio Otomano, pero como grupo el más grande de todo es el de los judíos marroquíes. Acá está empezando, se armaban bultos de 50 kilos que eran los que se vendían a Europa, ¿sí? Y aquí le pido que Angie nos cuente un poquitito cómo era, o si quieres abro un minuto sobre las escuelas de la Alianza. Como quieras. Si quieres puedo comentar una anécdota sobre cómo era antes de entrar en las escuelas de la Alianza. Hay un tema que a mí me parece muy relevante comentar y es cómo se organizaron religiosamente estos judíos de Marruecos que llegaron a Brasil. Y en concreto tenemos un dato, en mi opinión, muy interesante, que es una teshuvá, una respuesta rabínica de Reví Asaraf, que tenemos testimonio de esta teshuvá, de esta respuesta rabínica por vía indirecta. Es decir, sabemos que Reví Rafael Ankawa, que vivió entre 1848 y 1935 en Marruecos y que fue gran rabino de Marruecos, en una carta le escribe a Reví Yaakov Moshe Toledano que en 1880 en Pará, Brasil, se dio el siguiente caso. Resulta que había en Pará una importante comunidad marroquí, como hemos visto por la fiebre del caucho que se llamaba. Estos hombres marroquíes no tenían shohet, no tenían matarife para matar a los animales de manera kasher y que entonces la carne fuera kasher. Y evidentemente esta gente no se podía permitir económicamente traerse un shohet de Marruecos, ni había otro shohet por la zona. No era tampoco realista pedirles que no comieran carne, porque pedirles eso, en el caso de que se hubieran comprometido con eso, iba a haber durado más bien poco. Y tampoco era realista pedirles que se mudaran a otro lugar, pues porque eso implicaría perder sus trabajos. Sabemos que Reví Sakara Asaraf, que eventualmente se trasladaría a Jerusalén, les contestó diciendo que debían elegir a alguien entre ellos que entendiera un poquitín de Torá y de ley judía. Decía esto: un hombre sencillo que se supiera las oraciones y los salmos, incluso si no tenía ningún tipo de experiencia con la shjitá o el ritual para matar al animal de manera kasher. Aunque no tuviera ninguna experiencia, de entre todas las personas que tenían ahí, que eligieran al que se supiera las oraciones y los salmos. Este hombre esto se lo decía por carta, es decir, les indicó por carta qué debía hacer exactamente este hombre. Este hombre debía tomar un cuchillo, afilarlo bien, que quedara bien suave y bien afilado. Debía pedirle a otro compañero que también supiera un poquito de las oraciones diarias. Es decir, el nivel que se le estaba pidiendo era más bien mínimo.
debía tomar a otro compañero que también se la supiera un poquitín, para fijarse que el cuchillo estaba efectivamente afilado y para también comprobar los pulmones de la vaca una vez se hubiera hecho la shejitá, una vez se hubiera hecho el corte como había que hacerlo para sacrificar a la vaca. Así que la tarea de este segundo compañero era simplemente comprobar que el cuchillo y los pulmones estaban en buen estado. Y eso ya se consideraría carne kasher para esta gente. Esta respuesta sería tomada tiempo después por Rabbi Enkawa para justificar la pertinencia de enseñar a las personas a hacer la shejitá, incluso si esta no es perfecta, en el caso de no tener un shohet cerca. Yo quería comentar esto porque me parece que esto es un ejemplo de un estilo rabínico del norte de África que con el tiempo, por desgracia, se ha ido perdiendo, pero tenemos aquí una respuesta que da una solución factible al problema que tiene una comunidad. De manera que el rabino no los reta ni les exige hacer cosas que son incompatibles con la realidad de sus vidas, como por desgracia ocurre tanto hoy en día, sino que logra pensar en una solución que los ayuda a seguir formando parte de la comunidad judía, que los ayuda a seguir observando las normas que establece la ley judía, pero de una manera que sea compatible con la vida. Y es interesante pensar en este tipo de respuestas que son, como digo, tan características de la tradición rabínica del norte de África, como una tradición que se adaptaba a los cambios de la vida de la gente y que les daba soluciones razonables y no obsesivas con la meticulosidad halágica, sino más comprometidas con el espíritu de la halajá que con el detalle. Y bueno, quería comentar esta respuesta porque me parece súper interesante para también imaginarnos un poco en qué condiciones estaban viviendo y cómo se estaba recibiendo desde Marruecos lo que estaba pasando en Brasil y cómo hubo rabinos en Marruecos que tuvieron que responder también de lejos a lo que ahí estaba pasando, dándoles a estas personas una respuesta razonable y compatible con la realidad de sus vidas. Y eso es esto. A ver, puede también tener que ver, Angie, con la educación que recibían en las escuelas de la Alianza, ¿no? De alguna manera, esta gente tenía nociones internacionales, nociones de comercio, nociones de... pero tenían, no sé, pero desde el punto de vista religioso, la Alianza no era una escuela ultra religiosa, ¿no es cierto? No, ni ultra ni religiosa sin más. O sea, no era una escuela religiosa. Sí. Bueno, continúo con esto. A ver, un minutito. Vamos a seguir. Minutito. Bueno, continuamos diciendo que las escuelas de la Alianza fueron creadoras de emigrantes. Les recuerdo que la Alianza Israelita Universal nació en 1860 en París y se creó, es una organización internacional que quería actualizar, quería europeizar a los judíos de todo el Oriente, y llegó a tener más de 150 escuelas en todo el Oriente. Y las primeras que creó fueron en Tánger y Tetuán. Y después 5 más en distintos lugares. Se enseñaba a varones y mujeres, y esto es muy importante porque hasta antes no era habitual, lengua, francés, inglés, español, hebreo, ciencias, historia, geografía, matemática y oficio. Y esta gente, con esta capacidad que les dio las escuelas de la Alianza, se encontraron que podían perfectamente hacer negocios, entrar en comunicación con otros europeos, etcétera, en América. Decía un
un director del colegio francés, del Colegio de la Alianza en 1885. Dice, las escuelas de la Alianza de Tetuán han funcionado solamente para exportar, ya que el 95% de los estudiantes emigran. Justamente son ellos los que los primeros en llegar al Amazonas. ¿De qué edades venían los inmigrantes? Los inmigrantes eran más o menos, apenas habían terminado las escuelas de la Alianza y tenían entre 13 y 18 años, varones. En algún caso iban con su mujer, pero en otros casos regresaban y buscaban después la novia en Marruecos, generalmente eran primas o amigas, y otros buscaron mujeres locales. Ese es el... si quieres agregar algo más, lo puedo decir, si no, continúo, Angie. Continúo. Bueno. Recordemos estos 3 puntos. Los judíos originarios de Marruecos han constituido la presencia más numerosa entre los sefardíes arribados a América Latina en el siglo XIX. Los principales puntos de arribo fueron Belén, el estado de Pará, donde desemboca el Amazonas sobre el Atlántico, luego Manaos, y en los años 80 también Iquitos, en la Amazonia peruana. Pasó a constituir un punto de asentamiento para muchos judeos marroquíes, aventureros que llegaban a Sudamérica. Belén, Manaos y Quito. Les recuerdo que hubo unas 20 otras comunidades, que vamos a ver por qué fueron desapareciendo. Manaos, en la época del caucho, fin del siglo XIX, gracias a la fiebre del caucho, pasó a ser una ciudad opulenta, con tranvías eléctricos, con electricidad, con un teatro de ópera que fue hasta Caruso, una universidad, sistema de agua, todo eso gracias a la fiebre del caucho. Y como curiosidad, ya que eran dueños del caucho, la entrada pavimentada para entrar los carruajes para el Teatro Amazonas se hizo con caucho para que los carruajes no hicieran ruido, ¿sí? Una de las tantas curiosidades de la opulencia llevada a cabo por el caucho. Y ahora veamos una cosa interesantísima, curiosa, que les vaya, que la verdad que es increíble. Un rabino de Israel que llegó allá por 1910 a Manaos, que se llamaba Shalom Immanuel Muyal, lamentablemente murió por fiebre amarilla, pero pasó a ser, por toda la población de Manaos, por los judíos y por los no judíos, pasó a ser un santón, San Moisesiño. Y como estaba como el cementerio era cristiano en aquella época, hay procesiones para ir a ver tanto judíos como cristianos. Y muchos cristianos agregan placas que ustedes están ahí agradeciendo los milagros que hizo San Moisesiño. Una cosa cómica porque la comunidad judía consiguió ponerle una cerca que ustedes están viendo, pero igual la gente continúa poniéndole placas. Y en 1960 en Israel un sobrino nieto del rabino Shalom Immanuel Muyal pidió que quería expatriar el cadáver a Israel. La municipalidad de Manaos no lo dejó y sigue estando en Manaos. Bueno, vamos a ver una parte fea de toda esta historia, que es que los magnates del caucho generaron un verdadero genocidio de los indios.
Los indios fueron esclavizados, matados, los hacían trabajar 12, 14, 15 horas por día. Además que el caucho conviene sacarlo durante la noche, a las 4 o 5 de la mañana, los hacían levantar en esa hora. Bueno, la verdad es una parte dolorosa de esta historia, en la cual yo no conozco en ningún caso ninguna crónica que hable que de los judíos, que los indios tuvieron maltrato por parte de los judíos. Y como cosas raras, los magnates del caucho, dice, prendían sus habanos con billetes de $100 y aplacaban la sed de sus caballos con champaña helada en cubetas de plata. Sus esposas desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, enviaban la ropa sucia a Portugal para que la lavaran allá. Yo leí una crónica de un judío, Abraham Pinto, que él mandaba la ropa cuando ya era rico, obviamente, él mandaba la ropa a Londres para que la lavaran y la plancharan. ¿Cómo era la vida de estos primeros sacrificados? Concretamente, acá hay uno que cuenta concretamente qué es lo que hacía, ¿no? Dice, acomodé todas mis canoas y desde allí fui bajando el río Amazonas y haciendo mis pequeños negocios con los indios que encontraba establecidos en sus chozas en las márgenes del Amazonas para regresar a Tefé. Les recuerdo que Tefé estaba desde Belén 25 días de barco, para que tengan una idea. Este viaje me duró casi 2 meses y lo hice de nuevo 2 o 3 veces hasta principios de 1880. Es decir, que estos sacrificados, aventureros judíos, iban con una especie de bazar flotante y buscaban los indios y buscaban hacer canje de los productos naturales por productos importados, ¿sí? ¿Cómo hacía el comercio con los indios? Los inmigrantes judíos marroquíes comiendo sobre todo del comercio de la selva, ¿no? Era una vida dura y temporadas que pasaban largos meses en canoas, comiendo solo arroz y banana, luchando contra caimanes, y se quedaban esperando a los indios que se acercaran a comprar sus mercaderías. Esto lo dice un historiador actual. Viajaban en barco por la región para comprar los cueros y las pieles animales, las especias, el caucho, las castañas y otros productos de la selva, para venderle grano, telas, herramientas y diferentes artículos producidos por la ciudad. Vamos a hablar 2 palabritas de Iquitos y le damos la palabra a Mijael. Y después a nuestra querida Paloma. En Iquitos estamos hablando del comienzo, el comienzo de la fiebre del oro en fiebre del caucho en Iquitos. En Iquitos, en 1880, esto lo dice un testimonio, era una pequeña aldea de un 100 habitantes más o menos, con unas cuantas chozas y unos 2 o 3 casas cubiertas de teja. Iquitos era un lugar tan pobre pero está situado al frente de la desembocadura de 4 ríos muy ricos en productos, como era la goma elástica y otras riquezas que serían muy difíciles de nombrar. Estamos hablando de que en 1880 dice que era una ciudad muy pequeña y muy pobre, ¿sí? Esto es el comienzo de la fiebre del caucho. Bueno, lamentablemente acá este es un detalle que muchos de los que vivieron en Iquitos pagaron con la vida por las enfermedades, las epidemias. Entonces, llegó a haber una calle en Iquitos, la calle del Próspero, en que se encontraban un montón de negocios judíos, prácticamente. Acá vemos el negocio de Toledano, está acá el negocio de Cohen, de Serfati, Ben Merghi, etc. Era casi una calle judía. Bueno, ¿qué pasó con el fin de la edad de oro del caucho? Vino en 1912 un británico,
Henry Wickham robó ilegalmente en 1876 plantines del árbol del caucho y se sembraron en Malasia británica. 36 años después ya estaban en plena producción y le quitaron al Brasil el monopolio. Y finalmente, después vino el caucho sintético. El precio, que era de 3 soles la libra, en aquel momento bajó a 12 centavos. Entonces, es terrible lo que pasó después después de toda esta, después de la fiebre del caucho, toda esa época, toda esa zona quedó empobrecida. ¿Qué queda de toda esa inmigración? Una investigación genética de los brasileños hecha por la Universidad Federal de Minas Gerais muestra que el 16% de la población de Amazonia que se declara blanca tiene algún judío en sus antepasados. 16% tiene algún contacto con todo. Han quedado 3 comunidades judías importantes: Belén con 430 familias, Manaos 200 y Iquitos, que nos van a contar más detalles. Y hay 16 cementerios judíos en Amazonas, de los cuales 14 ellos son solo de judíos. Vemos acá arriba la sinagoga Sha'ar HaShamayim de Belén y acá abajo la sinagoga Beit Yaakov Reb Meir de Manaos, ¿sí? Que son las comunidades principales que hoy quedan en esa zona. Bueno, vamos a hablar, esto es sobre la chispa judía hoy en Iquitos. Iquitos, como ustedes, le vamos a dar la palabra a Mijael Ben-Sus, que es justamente un dirigente de esta comunidad que está luchando por permanecer judíos en condiciones muy difíciles, de aislamiento terrible, pero la llama judía continúa en Iquitos. A ver, te doy... ¿Cómo hago? A ver, ¿cómo hago para que... Dejar de compartir pantalla, Mario, en el medio, el botón rojo, acordate. Vamos. De presentación, ahí está. Ya está. Bueno, está con nosotros entonces, está con nosotros nada menos que Mijael Ben-Sus, que es dirigente de la comunidad judía de Iquitos y nos va a contar cómo es hoy la comunidad judía de Iquitos. Y antes te pido que cuentes el aislamiento que tienen ustedes, en el sentido que no hay carreteras para llegar a Iquitos, ¿sí? Mijael. Buenas tardes con todo. Sí, buenas tardes. Definitivamente he estado escuchando todos los relatos y la historia que hablan. Si bien es cierto, mucho de la historia sale del libro de Leon Trachtenberg, que habla muy bien de cómo los inmigrantes han podido llegar hasta Iquitos, ¿no? Que definitivamente Iquitos es, si tú ves un mapa de Iquitos es una isla, que la única forma de conexión para llegar a Iquitos es o a través de los ríos o, bueno, en avión ahora, ¿no? Que sí, bueno, se puede hacer eso, o sea, pero igual estamos aislados de todos y, bueno, definitivamente, pues, la inmigración de los judíos a Loreto ha tenido una importancia económica y para el desarrollo de la Amazonía, ya que ellos fueron los principales pioneros que se establecieron en la selva, pues, ¿no? A las orillas de los ríos, ¿no? Y en esta inmigración, los judíos, bueno, se inician en 1880, efectivamente, con la llegada, pues, de Alfredo Koblenz, ¿no? De ahí, bueno, según tengo entendido, la única fiesta o ceremonia que se realizaba en esa época y que paralizaban todos los barcos porque eran de inmigrantes, era pues la Yom Kippur, ¿no? Y obviamente el aislamiento que teníamos por el tema de la comunicación y todo, entre la costa y la selva, se obligaba a un estrechamiento de relaciones entre Iquitos y las capitales europeas, ¿no? Considerando que era más conveniente y cómodo viajar 18 días a vapor para llegar a Europa que someterse a las vicisitudes de recorridos terrestres, pues que era para llegar a Lima y por las vías de Chachapoyas o por el Pichi, ¿no? Entonces, estos judíos, si bien es cierto, no han tenido las cosas fáciles,
Los barcos en los que andaban, pues definitivamente eran unas bodegas flotantes, ¿no? Como bien lo explicas. Y bueno, en Iquitos han habido varios centros comerciales, algunos que hasta el día de hoy funcionan. Bueno, las principales empresas que se instalaron en los judíos en Iquitos fueron la Casa Israel y Compañía, que era una empresa que lo administraba Víctor Israel, el Kahn y Compañía, Salomón Joseph y Stratenberg y Compañía, ¿no? Dentro de ellos, bueno, está la Casa Cohen también, que al día de hoy sigue tal cual muestra la foto, existe, ahí funciona ahora un centro comercial que es como un supermarket, y bueno, la fachada está tal cual, se ha conservado a través de los años y a través de la historia. El letrero de Cohen sigue teniendo lo mismo, y nada, bueno, como se decía anteriormente, pues en Iquitos parecía una de las calles judías, pues, ¿no? Y definitivamente eso ha ido trascendiendo después de esto, después de la llegada la llegada de Alfredo Koblenz, llegan los hermanos Pinto, ¿no? Bueno, Alfredo Koblenz muere en Yurimaguas, él ha vivido prácticamente 50 años en Yurimaguas, llegan los hermanos Pintos, y así se va extendiendo esto, y bueno, ya con el tema de la comunicación y todo, el acercamiento a Lima, a nosotros como comunidad empieza nuestra historia. En la historia que nosotros tenemos, por ejemplo, es de que nosotros hemos sido avalados por la comunidad 1870 del rabino Guillermo Bronstein, ¿no? Fue el quien nos tendió la mano para la autorización de la comunidad, que si bien es cierto, nosotros tenemos un local, que es la Sociedad de Beneficencia Israelita de Iquitos, y nada, nos manejamos, o sea, tenemos apoyos, bueno, en muchas ocasiones, apoyos de rabino, bueno, Guillermo Bronstein, quien siempre estamos manejando todas las cosas con él, ¿no? Tenemos un cementerio judío acá, enterradas algo de 40 y tantas personas, ¿no? A ver, lo más importante, perdón, ¿por qué no cuentas la vida judía hoy? Bueno, saltando la pandemia, ¿cómo era? Claro, ¿Cómo saltando era? la ¿Se reunían pandemia, cuándo? a ver, ya, ok, saltando la pandemia, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los viernes de Kabbalah Shabbat, sí lo celebramos, hacemos Hamdalah el sábado, y todas las fiestas, bueno, la mayoría de las fiestas, ¿no? En este caso ahí puedo mandar algunas fotos de los que tenemos. Celebramos la fiesta del Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Purim, ¿no? También celebramos Sukkot, y nada, ¿no? O sea, tratamos nosotros también de agenciarnos de libros, de información que hoy por hoy es más accesible, y poder seguir manteniendo este vínculo, ¿no? Entonces, los Kabbalah Shabbat sí, todos los viernes, o sea, antes de pandemia, todos los viernes. Ahorita lo estamos haciendo, inclusive nosotros tenemos una página en Facebook, y bueno, se hacen los Kabbalah Shabbat por Facebook para gente que no conoce muy bien el desarrollo de y pueda guiarse o seguir de ahí, ¿no? Tenemos que acoplarnos también a la coyuntura, a los momentos que se está viviendo para poder seguir haciendo esto, ¿no? Mijael, ¿de cuánta Y gente bueno, estamos hablando? ¿Cómo? ¿perdón? ¿De cuánta gente hablamos, más o menos? A ver, mira, en la comunidad judía se han hecho 4 conversiones en Iquitos, ¿ya? Entre el 4 y 5 de agosto del 2002 se hizo la primera conversión con 98 personas. En la segunda conversión, que se hace entre el 26 y 27 de diciembre del 2004, con un promedio de 250 personas. En la tercera conversión, entre el 21 y 22 de agosto del 2011, con 289 personas. Y la cuarta y última conversión que se hizo entre el 23 y 24 de enero del 2018, con 94 personas, ¿no? Entonces, la mayor parte de los miembros de la comunidad son personas que se han convertido, e entiendo que algunas también habrá descendientes de marroquíes, en su mayoría ¿no? sí.
Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo viene, él de Larache, de Marruecos. Él está enterrado en el cementerio judío acá, él se llama Abraham Ben-Sus Benamú. Bueno, tuvo un hijo que es Manuel Ben-Sus, luego viene mi padre y yo, entonces a mí me correspondería la cuarta generación, ¿no? Es por eso que, bueno, se tuvo que hacer la conversión, porque el rey ley de retorno es hasta tercera generación, ¿no? Entonces, Bueno, es por eso que hay, por ejemplo, árboles genealógicos que te hablan de terceras, cuartas, quintas generaciones. Entonces, es por eso que se ha hecho conversión. En Iquitos hay familias que han hecho conversión, pero que aún siguen viviendo acá, como hay muchas otras que viven ahora ya en Israel, pues, ¿no? Esta última Israel, conversión que se hizo, los chicos todavía siguen acá en Iquitos por todo el tema de la pandemia y todo, ¿no? Te escucho, Mario. bueno, querido Mijael, nosotros te agradecemos profundamente esto y que ustedes lleven la chispa judía en un lugar inhóspito, separado, y cosas. Nosotros somos agradecidos hacia ustedes porque demuestran Gracias a ustedes más bien que por tienen capacidad y que tienen voluntad en situaciones difíciles y separados del mundo de continuar con esta chispa judía. ¿Qué te parece, Vanessa, si nos cuentas algo de cómo se veía en Marruecos toda esta aventura del Brasil, y cómo se veía en las canciones, cómo se veía... Les recuerdo que Vanessa está en este momento en Inglaterra, es de la Universidad de Cambridge, y tuvo la amabilidad de estar con nosotros. ¿Te parece que puedes intervenir? Sí, mil gracias. Y menos mal que es a esta hora porque finalmente mi hijo finalmente se durmió. Así que me alegra muchísimo estar aquí con ustedes y oír especialmente lo que nos ha contado Mijael Ben-Sus sobre esta comunidad ahí en Iquitos, que algún día un sueño poder ir y visitarles, ¿eh? Sería maravilloso. Lo que a mí me pareció interesante hablarles hoy a ustedes es sobre un poco la imagen inversa, ¿no? Cómo hoy en día, hasta hoy en día, se habla en la comunidad de Marruecos sobre esta aventura amazónica, ¿no? Y las aventuras suramericanas de los judíos marroquíes, de los ancestros de muchas de las personas que siguen viviendo en Marruecos, y algunos de ancestros perdidos, de partes de la familia perdidas, ¿no? Es un poco como un imaginario. Entonces, sí, una de las cosas que quería mencionar es que cuando estaban hablando sobre la alianza, hay una carta en las cartas de la alianza de 1884, donde el rabino Abraham Ribi dice que que era el rabino, el director de la Alianza de Niños en Tetuán, dijo que el trabajo de regeneración del judaísmo le iba a caer a las jóvenes judías, porque los jóvenes, cuando se iban a las Américas a hacer fortuna, perdían el hilo de las tradiciones marroquíes. Entonces, esta es una de las cosas que para mí también, porque yo trabajo mucho la cuestión de género y que nosotros siempre estamos hablando mucho un poco como del judaísmo rabínico, pero hay toda una otra parte del judaísmo, de la tradición oral y de la tradición del espacio privado, del espacio de la mujer, y es ahí donde mucho se ha guardado y que una transmisión muy fuerte se hace a través de la kashrut, por un lado, de las leyes de Taharat HaMishpacha, pero también de la cotidianidad, de los pequeños detalles de cotidianidad, que a mí es una de las cosas que me parece más interesantes porque son cosas que no están escritas y que pasan casi desapercibidas, pero que son tan profundamente arraigadas que son las últimas en desaparecer.
Entonces, cuando todo desaparece, hay estas cosas casi sin mencionar, que se viven en el cuerpo mismo de las generaciones y que se van pasando de generación en generación. Y esto yo creo que es en parte lo que estaba hablando este rabino, que es a las jóvenes. Pero ¿qué era lo que estaba pasando también? En Marruecos había una ley que a los hombres solo tenían que pagar 4 duros para salir del país y las mujeres 100 duros. Es decir, las mujeres judías. Era una manera del gobierno marroquí sherifiano de guardar a la comunidad judía arraigada a Marruecos porque no tenían el dinero de sacar a la mujer. Entonces, por eso, a veces había familias paralelas. Una familia en Marruecos y una familia en Brasil, en Argentina. Y hay una novela de Blanche Bendahan de 1930 que se llama Mazal Tov, que es una novela sobre una joven de Tetuán que se casó con un hombre que se fue a Argentina y ella terminó siendo aguna porque él fue para casarse con ella, para tener una esposa judía y después se devolvió para Argentina y nunca más la pobre Mazal Tov supo de este marido. Y ella tenía 16 años y era la más bonita de toda la judería de Tetuán, pero estaba aguna. ¿Y qué es lo que pasa en esta novela? Es que ella está enamorada de alguien más que tiene su edad, obviamente, y él le dice, vente conmigo, que no nos importa, nosotros hemos estudiado en la alianza, todas estas tradiciones, lo que te ha pasado. Y ella cada vez que está casi lista a irse, le entra un romance en la cabeza, una canción de las canciones tradicionales que le enseñan cómo es que la mujer judía sefardí de Tetuán debe actuar y cómo no debe actuar. Y al fin, ella no se va de la judería y se queda sola y aguna. Entonces, para mostrar un poco esta cuestión del poder de la tradición oral y del control social de la tradición oral, ¿no? Y cómo esta cuestión del hilo de la mujer al trabajo intergeneracional, ¿no? Y que pasa mucho a través de la canción, de las canciones. Yo les voy a cantar un par de canciones también, pero antes de eso quiero hablar sobre hacer un poco un salto a hoy en día. Hay una familia que vive ahora en Casablanca y que tienen un ancestro vendrien que era el tío abuelo de esta joven, fue el que formó la sinagoga que queda ahora en Tánger, la última sinagoga que queda en Tánger, Rafael Vendrien, pero el primo de este señor, o el tío de este señor se fue a Brasil y el mito en la familia hasta hoy que les ha pasado a todos es que estaba en uno de estos barcos y se cayó al agua y se lo comió un caimán. Entonces, la familia todavía hoy en día habla de este ancestro que se fue al Brasil y que se lo comió un caimán. Y bueno, me estaban diciendo, hay una abogada que vive en París, que es la que hace toda la investigación sobre el árbol familiar y que ha encontrado familia por todo el mundo. Y ella dijo, bueno, tal vez no es verdad, no sé, yo pensé que era un mito familiar. Bueno, finalmente ella encontró la información y resulta que es una historia verídica. A este señor que se fue, era un jovencito, tendría, como dijeron, tendría 15, 17 años, algo así, estaba haciendo algo, se cayó al Amazonas, al río, y el caimán se lo comió. Entonces, esta mitología sigue en la cabeza de la comunidad contemporánea en Marruecos. Y otra parte que es interesante, el señor Mijael dijo que su abuelo venía del Arache. Yo
hace unos años, creo que fue en el 2012, estuve en Lisboa y estuve viendo a la viuda del gran rabino de Portugal, el rabino Azor. Y ella me dijo que ella era de una familia del Arache que se había ido a Manaos. Y ella creció en Manaos y después la mandaron a casarse con este señor Azor, que era un primo hermano, primo segundo, algo así de, para ser la esposa del gran rabino de Portugal, bueno, un rabino, una cosa importante. Pero que claro, que esa partida de Manaos para ella fue trágica, y su hermano le escribió un poema cuando ella se fue. Y yo había pensado posiblemente poder compartirlo, pero creo que todavía lo tengo en un disco duro en Marruecos, así que yo estoy en Cambridge, entonces me toca hacer un poco más de arqueología en mis datos, tal vez en otra ocasión, pero este poema, ella lo guardaba todavía, ella me dejó tomarle una foto y lo guardaba, y es como un anhelo del hermano que la mandaba a ella, a su nueva vida, que ella ya estaba haciendo un poco el viaje contrario, ¿no? Habían venido del Arache a Manaos, ella había crecido ahí y ya estaba volviendo al antiguo continente, ¿no? Y fueron a Tetuán porque él había estudiado su estudio rabínico en Tetuán. Entonces, me parece importante cuando estamos hablando también de todo este mundo en Sudamérica, de acordarnos, como habían dicho antes, estos tramos muy conectados con Marruecos y con Europa, y que no es simplemente un mundo totalmente separado, sino que la comunicación pasaba, las tradiciones pasaban, la gente se movía constantemente, y con esto las tradiciones, la música, y la comida en cuanto se podía, ¿no? También traían cosas del Nuevo Mundo a Marruecos. Y hoy en día, por ejemplo, en Tánger, en la Medina, hay una señora, Sonia Cohen, que me ha dicho, este edificio fue el que compró mi bisabuelo cuando él volvió después de hacer fortuna. Entonces, quedan esos espacios en la memoria todavía que tienen que ver con el caucho, y que cambiaron la cara de la Medina de Tánger y de la vida judía en Marruecos, y que todavía está vigente dentro de la manera en que la gente en Marruecos, los judíos que quedan en Marruecos, se relacionan con sus espacios vividos contemporáneos. Y que esta es la parte que me parece muy interesante, porque a veces pensamos que es algo del pasado, pero es algo totalmente vigente que sigue viviendo y afectando a la manera como la comunidad judía sigue interactuando con sus mismos espacios, y su manera de acordarse y de contar su propia historia en el momento presente. Entonces, bueno, ya dejaré eso ahí. Querida Vanessa, excelentísimo todo lo que has dicho respecto a esa interrelación que continúa. Estamos hablando de, bueno, un siglo después, más de un siglo después de todo de toda la fiebre del caucho. Hablamos dos palabras de los sefarditas marroquíes en la Argentina, y si son tan amables, a ver, vamos a buscar dónde está mi PowerPoint. Lo abandoné. ¿Dónde está mi PowerPoint ahora? Bueno, no sé. Acordate, Mario, compartir pantalla, el botón verde. Pero parece que no como lo estoy encontrando. Como decimos acá en Argentina, es televisión en vivo. Ajá, pero ¿por qué no aparece aquí? Bueno, no sé. De todas maneras,
hablo por la memoria, 2 palabritas nada más respecto a las comunidades judías de marroquíes en la Argentina. Antes les cuento una anécdota personal. En 1896, mi abuelo, Mochluf Cohen, y su señora, Sara Vergel, llegaron a la Argentina con 2 de sus hijos, que ya eran Cecilia y José, y en la Argentina nacieron los 2 hermanos que quedaron, que uno de ellos, Mercedes, y el otro Jaime, que fue mi padre. Y lo interesante es que ellos se radicaron, como ocurre también, como ocurría allí en Marruecos, en Brasil. Un hermano de mi abuela les abrió un negocio en una población chiquita en Leones, provincia de Córdoba. Pero jamás se habituó al comercio y le fue bastante mal. Pero bueno, esa es parte de la historia. Les quería contar 2 palabras. Lo importante de la comunidad judía marroquí de la Argentina, que es la primera comunidad que se organiza como tal. En 1891 ya está organizada. En 1893 ya tiene cementerio. En 1919 ya es el primer edificio sinagogal que existe en la Argentina dedicado a una sinagoga, que es la sinagoga Betel, que por problemas técnicos no la estamos viendo. Pero en síntesis, es una comunidad pequeña, pero que fue la que también abrió las puertas de la inmigración en la Argentina. Desde 1850 hay registros de judíos marroquíes que llegaron a la Argentina, muchos de ellos de los hispanos judíos, es decir, de los Megorashim. Entonces, esa es una muy pequeña, la comunidad judía marroquí de la Argentina continúa vigente. Se trasladó en la actualidad a una sinagoga nueva en los años 90 en la calle Borges y sigue teniendo plena vigencia. Sigue siendo una comunidad pequeña y que en los años 50 recibió una segunda oleada de judíos marroquíes del propio Marruecos, sí, y que la reactivó. Seguramente que Angie tiene más cosas para contar sobre la comunidad judía marroquí en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, algunas cositas, pero voy a tratar de ser breve. Por continuar con tu nota biográfica, en 1924 llegó de Tetuán a Buenos Aires mi bisabuela Clara, no, mi tatarabuela Clara, mi bisabuela Clara con mi abuelo Isaac o Carlos, como le llamaban, y otros 3 hijos. Y mi bisabuelo David, como me apunta aquí mi padre, que está también aquí, fue presidente del cementerio judío de Avellaneda, y mi abuelo Isaac o Carlos, como lo llamaban, fue también presidente comunitario. Bueno, yo he traído 2 tesoros, que son 2 testimonios de dirigentes comunitarios de 2 épocas diferentes. Uno de ellos es una especie de panfleto apasionado escrito por una persona de apellido Benzaquén, al que tuve acceso gracias a Margalit Bejarano, que está aquí y que estuvo además en mi tribunal de tesis y ha sido alguien muy importante en mi formación, así que aprovecho para saludarla y también para decir que tuve acceso a este material gracias a ella. Este es un panfleto de 1929 escrito por Benjamín Benzaquén y que lo he querido traer porque me parece que da cuenta del peculiar etos comunitario, un poco anárquico de los marroquíes, de los hispano-marroquíes en Buenos Aires.
y seguramente van a ver por qué. El contexto de este panfleto es el rechazo de la comunidad marroquí al nombramiento de un gran rabino sefaradí en la persona de Shaftay Jain, que era de la comunidad siria, a lo que en este panfleto, se le llama hebreos orientales. Ocurre que la comunidad siria pedía el apoyo de la comunidad marroquí para el nombramiento de un rabino que iba a tener autoridad sobre todas las comunidades sefaradíes. Indignado, Benjamín Ben Zaken, este miembro de la comunidad, afirma, y esto es una cita: este señor, el gran rabino, jamás podrá obligar a nadie a cumplir con los preceptos religiosos, puesto que no tiene ninguna autoridad reconocida según nuestras tradiciones. Fin de la cita. La idea de tener un gran rabino era para todas las comunidades sefaradíes, incluyendo las de Chile, Uruguay y Paraguay, entraba en conflicto con el papel del rabino que las comunidades marroquíes tenían, porque para las comunidades marroquíes el papel del rabino era sobre todo un papel de líder comunitario, cuya función era aportar soluciones y apoyo para los miembros de su comunidad. Para Benjamín Ben Zaken, que escribe este panfleto en representación de la comunidad marroquí, es por tanto inaceptable que haya una autoridad que pueda tener potestad sobre lo que deben hacer los miembros de todas las comunidades sefaradíes. Y más en concreto, es inaceptable que se eliminen las tradiciones específicas de los marroquíes. Y me gustaría leerles un fragmento de este panfleto para que vean cómo él expresa esto. Dice Benjamín Ben Zaken: ¿qué objeto tiene para nosotros el rabino? Pregunto a mis nobles lectores. ¿Tendremos nosotros la suficiente fuerza de voluntad para acatar las órdenes religiosas que la misma religión nos impone y que nos serán impuestas por el gran rabino? A saber, el sábado. ¿Cerraremos los negocios? ¿Dejaremos de fumar? ¿Concurriremos a los templos los sábados y fiestas? ¿Respetaremos todas las fiestas? ¿Haremos los casamientos, circuncisiones y tefilín con seudot mitzvah o comida prescrita y no con mezcolanzas prohibidas por nuestra religión? ¿Comeremos carne kasher? ¿No comeremos jazir o cerdo? Ahora bien, para corregirnos de todos estos errores que cometemos conscientes, ¿necesitamos un gran rabino que nos lo indique? O sea, él está diciendo, nosotros, los marroquíes, tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas y nosotros, pudiera ser que haya entre nosotros muchos que cometen errores, pero de manera consciente. Es decir, no porque no sepamos, sino porque esta es la forma que elegimos de vivir y de ejercer nuestra libertad. Continúa Benjamín Ben Zaken. Siendo que es nuestra voluntad la que impera y podemos, si queremos, respetar nuestras costumbres y tradiciones sin un guía espiritual que nos lo indique, puesto que este nunca tendrá fuerza autoritaria para obligarnos a cumplir con los preceptos religiosos arriba indicados, lo que palpamos desde la designación del gran rabino es un lamentable descenso en nuestras costumbres sagradas, recibidas de muchísimas generaciones, porque en todos los actos que forma parte el rabino, pierden las formas que usamos y que nos delegaron nuestros antepasados para someternos a las costumbres y usanzas ajenas. Son muchos actos en los cuales toma parte que, como no conoce nuestras costumbres, le saca todo el brillo que nosotros le damos. Y como este señor no puede hacer lo que no sabe y no llena nuestras tradiciones, ¿a qué viene la imposición de rabino y rabinato? Fin de la cita. Así las cosas, la comunidad judeo-marroquí continuó sin rabino hasta los años 50, cuando se incorpora el rabino Saadia Ben Zaken, sin un rabino como tal. Hubo otras personas que tuvieron una figura, digamos, de sustitución, pero sin un rabino como tal. Y los Hazanim siguieron haciendo conversiones de personas no judías para permitir el matrimonio con miembros de la comunidad. Y esta situación, digamos, de conversiones cuya autenticidad se pensaba un poco dudosa, terminó en 1936. A mí me parece que el panfleto de Benjamín Ben Zaken es un buen ejemplo del modelo comunitario que siguieron los judíos marroquíes, porque por un lado nos muestra la preocupación por la preservación de las costumbres y ritos, tal como se hacían en Marruecos. Por otro lado, una observancia religiosa laxa, que no se deriva tanto de una intención de renovar la halajá, sino de una forma de vida que asume la contradicción
y asume el conflicto o la ambigüedad respecto a esa dimensión prescriptiva, ¿no?, de la observancia. Y en tercer lugar, este documento además nos muestra el papel que el rabino tenía en estas comunidades, una figura que no interfiere directamente en la vida de las personas, sino que representa un ejemplo, un referente al servicio de la comunidad. Y por último, la centralidad de la comunidad más que de la ley queda también de manifiesto. Ocurre que en este documento vemos que hay una oposición a la interferencia en la vida cotidiana de la gente, y además también una oposición a la propia idea de que haya una institución ajena a la comunidad que venga a decirte qué, cómo y cuándo y con quién. Lo interesante también es que, quería añadir que en cuanto al papel del rabino marroquí, este documento nos aporta también un ejemplo de la relación con la autoridad rabínica que la comunidad había establecido. Dice Benjamín Ben Zaken: los marroquinos no estamos acostumbrados a proclamas pastorales ni bulas espirituales y solo aceptamos y respetamos lo nuestro, como vulgarmente dice el criollo, a lo que te criastes. Así que, y de hecho, la comunidad marroquí, como digo, no tuvo rabino como tal hasta que vino Saadia Ben Zaken, que sin duda era de los nuestros. Y bueno, si queréis puedo comentar algo acerca de la importantísima figura del rabino Saadia Ben Zaken, que es quien viene un poco a... que es quien viene un poco a poner orden, ¿no? Y tiene una tarea que no es fácil. Por un lado, tiene que enfrentarse a un contexto sefaradí en el que ya se había aceptado la prohibición de las conversiones que tanto ha impactado la vida judía en Argentina. Y eso es una tacana de la que habría muchísimo que decir, pero no es este el contexto. Y tiene también la tarea de reforzar a esta comunidad aceptando quienes son. Y para esto he elegido una entrevista muy interesante que se hace con él en los años 70, en concreto en 1977, porque el rabino Saadia Ben Zaken entra en los 50 y forma parte, o sea, es rabino comunitario hasta 1986. En el 77, él expresa su preocupación por la asimilación de la comunidad a la sociedad argentina y declaró que la comunidad estaba interesada en los aspectos sociales de la vida comunitaria y no tanto en los religiosos, lo cual él atribuía a su proceso de integración en la sociedad argentina. Y dice el rabino Saadia Ben Zaken, esto es una cita: hoy la comunidad judío-marroquí es la colectividad más humilde, si se quiere, económicamente, pero no en cuanto, digamos, a estudios, a cultura. Es una de las colectividades que universalmente hablando, es una de las comunidades que universalmente hablando es más culta dentro de los sefaradim y en general de los argentinos. ¿Por qué? Porque quizá no hay una familia que no tenga un hijo, por lo menos, que haya estudiado, que haya ejercido o esté ejerciendo una profesión de alta jerarquía. En ese sentido, no hay nada que hablar. Lamentablemente, quizá no sea así en el orden espiritual. Han decaído mucho porque la familia judía, porque no progresó económicamente, porque progresó económicamente, también tampoco le sirvió para ese progreso espiritual. Quiere decir que la gente, el que no tiene un hijo, que es ingeniero, dentista, médicos, contadores, todo esto, pero en el orden judaico, fin de la cita. El rabino Ben Zaken opinaba que el buen nivel cultural, educativo y social de los marroquíes habría llevado, digamos, a un descuido de la vida religiosa. Por eso sugiere que quizá hay una relación entre progresar económicamente, una relación inversa, ¿no?, entre progresar económicamente y no hacerlo espiritualmente. Todas las personas a las que yo entrevisté para mi tesis, algunas de las cuales están aquí, entre ellos Jacob Badía, a quien le mando también un beso,
me dijeron, todos estos que tuvieron la oportunidad con los que yo tuve la oportunidad de hablar y de entrevistar para mi tesis, siempre me hablaron de esta posibilidad de mejorar la situación socioeconómica que ellos tuvieron, ¿no? Y me hablaron de este ascenso a una burguesía acomodada de los marroquíes en la Argentina. El rabino Saadia Ben Zaken es muy consciente de que esta comunidad es una comunidad que para lidiar con ella uno tiene que aceptar esta laxitud. Y él propone algunas medidas que hoy serían impensables en el mundo, no solamente en el mundo sefaradí, sino en el mundo observante en general. Él organiza Benei Mitzvah colectivos en la época de Hanukkah, donde hacen bar mitzvah hijos de matrimonios mixtos. Él les da la oportunidad de hacer bar mitzvah. Los hijos de matrimonios mixtos que quieren casarse con muchachas judías también se les acepta, porque se entiende que, que la decisión de estos hijos de querer casarse con una muchacha judía muestra una especie de, digamos, de tikkun o de reparación del padre. Es decir, algo bien habrá hecho el padre para que el hijo quiera casarse con una muchacha judía. Entonces se les permite entrar. Y acepta, por supuesto, la participación de los hijos de matrimonios mixtos en las actividades comunitarias. Esto es algo que nos debería resultar muy sorprendente teniendo en cuenta cómo están las cosas hoy. Y de una visión y de una valentía que, en mi opinión, son más que loables. Y bueno, estos son dos testimonios de líderes comunitarios de diferentes momentos, unos años 20, otros ya de los años 70, que yo creo que dan un poco, dan cuenta del carácter, por un lado laxo de esta comunidad y por otro lado muy comprometido con la tradición y muy comprometido con la preservación de las costumbres marroquíes. Y bueno. Gracias, Angie, te agradecemos tu generosidad. Le estamos dejando poco tiempo a Vanessa Paloma. Te escuchamos tu canto y tu introducción a los cantos, Vanessa. Gracias por esperarnos, gracias por tu generosidad de estar con nosotros. Tienes que activarte el audio, sí. Y no, con tanto placer, qué alegría estar aquí presente con todos ustedes y esta conversación es maravilloso. Así que mil gracias. Bueno, así que primero he visto que en la lista de las personas que tenemos aquí presentes está también Shoshana Bey-Shahak, que ha hecho un trabajo espectacular, maravilloso, que hemos seguido. Bueno, yo esto desde añales llevo leyendo todo su trabajo y ¡ay! Aquí estás, Shoshana. Yo quería saber si tú puedes cantar la canción de Timimona, donde habla de Argentina y Brasil. A ver, sí, a ver, vamos a ver cómo va. Bueno, es una canción forjada, como otras muchas, sobre un pasodoble que cantaban en España y también en Marruecos, que se llama El Relicario. Y curiosamente el Relicario empieza un día de San Eugenio, yendo hasta el Pardo la conoció. Es decir, San Eugenio era un día de fiesta donde se abrían los palacios, los parques del palacio para que la gente podía entrar y pasar sus picnic y pasarlo en la naturaleza. Entonces la adaptación judía cuida esto y dice, un día de Timimona. No es un día cualquiera, es un día muy especial, como el día de San Eugenio para ir a los parques, pues aquí también era costumbre también de salir. Bueno, así que eso es
asociación. A ver si me sale. ¿Cómo es esto? Un día de ti mi mona, un día de ti mi mona, andan en el valor. Ay, es mi hijo, por Dios, me tenías que avisar que me Tengo el texto, espérate, te lo voy a mostrar. Un día de ti. En tu artículo. Claro, y muchas veces lo he mencionado, porque es uno de los tantos casos en los cuales... Increíble, míralo, ahí está. Ahí está, muy bien, entonces te lo canto. Uy. Un día de ti mi mona a visitar la familia fui, y en toda la calle no había un mancebo que me dijera Besjal Jolí. Besjal, ¿cómo estás? Jolí es el diminutivo de Rachel. Un día de ti mi mona a visitar la familia fui, y en toda la calle no había un mancebo que me dijera Besjal Jolí. Unos se fueron a la Argentina, a Venezuela o al Brasil. Otros se fueron a Palestina, diremos Bilbao, Pomor de los Goim. Y me quedé con mis amigas entre Gilabas, Mohamed y Ali. Patalea Simi, patalea Tamo, que vamos a quedar. Patalea Simi, patalea Tamo, que para vestirse diferente Tuan vamos a quedar. Porque los 4 que aquí quedaban, para cadearlo se lo llevaron los Benalal. Los Benalal era una familia que tenía mucho negocio con España. Entonces llevaron los 4 últimos muchachos que había para que trabajaran para ellos en contacto con España. Y dice, fíjense, dice, patalea Simi, patalea Shamor, si de enojo, que para vestir Sefer en Tetuán vamos a quedar. En español se dice que para vestir santos, la que se queda así que sabes, para vestir santos. Lo que hacen las mujeres mayores en la tradición, en el católico, de católicas. Entonces esta dice para vestir sefer, porque las mujeres también bordaban las parojes para envolver el sefer dorado. Entonces para vestir sefer vamos a quedar. Bueno, pues esto. A ver si les gustó. Qué maravilla, Susana. Muchas gracias, qué maravilla. Gracias. Porque yo pensaba, este es el perfecto, pero no es uno que yo cante. Entonces dije, y cuando vi tu nombre dije, Shoshana, solo que lo haga ella. Yo le pido a Vanessa, mientras tanto, si deja de compartir pantallas y volvemos a vernos entre todos, bien en grande. Ahí está. Son las 8 menos 25 acá en Argentina. Estamos en vivo, seguimos. Gran disertación de Mario, me dicen acá por Facebook. Grandes historias las de Vanessa, gran relato el de Angie. Muy buena la música de Shoshana, de Susana, a quien también... Quiero decir algo. Quiero decir algo. Perdón, Susana, vas a decir algo porque además me pidieron que por favor cuentes algo de la experiencia en Iquitos. ¿Puede ser? ¿De una investigación o algo así que hiciste? No, una cortita. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, mis investigaciones en Perú sobre los indígenas de la selva peruana, era 1973, para que vean lo vieja que soy. 1973, y estuve en Iquitos, que de ahí había que tomar una canoa para llegar hasta el río Napo y encontrar... Bueno, pues en Iquitos me encontré con el señor Víctor Ederi, que estaba ahí, y comentábamos que él tenía no bien correcta la fecha del Yom Kippur. Y entonces yo, como tenía el Yomán israelí, digo, pues le corregí la fecha, y tenía 2 hijos que ya mandó a Israel, o que iban a venir a Israel, a un kibutz, no sé dónde. Así que era para mí fue una emoción impresionante. Yo en la mitad de la selva de la nada me encuentro con un sefardí que sus padres habían venido 1870 y algo de Tánger, fíjense. Así que eso quería comentarles. Muchas gracias por las conferencias maravillosas, a los 3, fenomenal. Bueno, Vanessa, te estamos escuchando a ti. Yo quiero cantar una canción de Pesaj, porque tenemos Pesaj que se nos acerca,
Y entonces me parece pues que nos podemos poner, no solo ponernos en el espíritu de Pesaj limpiando, pero también cantando, ¿no? Entonces, está la canción de Mosés salió de Misraim, que cuenta el sne, la quemazón que no se quema, ¿no? Entonces, y que termina con Odul Adonai Kitov Kileolam Hasdo, que lo encontramos en muchísimos finales de canciones en Marruecos y sefardíes. Entonces, y que es interesante porque siempre cuando se canta eso en un público que no conoce, que es judío, pero que no conoce necesariamente el repertorio, al final por lo menos se sienten que, sí, esto lo reconocemos. Entonces siempre lo encuentro interesante. Bueno. Mosés salió de Misraim, huyendo del rey Paró, se fue derecho a Midian y se encontró con Yitro, le dio a su hija, porque siempre bien lo dio. Mosé pasía el ganado que su suegro le entregó. Mosé paciendo el ganado al monte de Joreb llegó. Viera ardir una zarza, la zarza no se quemó. Oyó una voz que decía, Mosé, Mosé, mi siervo, descálzate tus zapatos, que en lugar santo estás tú. Te irás derecho a Misraim y dirás al rey Paró que te entregué las llaves de mi pueblo el hebreo. Y si no te las entregare, castigarle quiero yo con 10 plagas que le mande, pa' que sepa quién soy yo. Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hasdo. Wow. Vanessa, permitime, mirá, por favor, la cantidad de aplausos que hay del otro lado. Yo la veía a Susana cantando, la veía a Graciela, que para mí son como las referentes en el tema musical también. Yo cantando. quería que Susana hiciera la última línea en español. Haz la última, que la deje en el hebreo. Ahí será, a ver si Susana puede activarse el micrófono. Actívate. A ver. ¿Qué tengo que hacer? La última línea en español, en jaquetía. Canta tú Odul Adonai y yo voy a seguir. Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hasdo. Alabad al Señor que es grande, porque siempre nos ha apiado. Wow. Los cielos y en la tierra, porque nunca faltó. Odul Adonai Kitov Ki Leolam Hasdo. Muy bien. Me fascina la diferencia de versiones también, porque esta es la oralidad, es esto. Entonces, una vez me preguntaron, la primera vez que participé en un congreso, entonces alguien, un sefardí se paró, y yo decía, es la versión de aquí, dice, no, pero por favor, ¿cuál es la verdadera?
Y yo me angustié, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo? Y digo, no, pero mira lo que dijo Ramón Menéndez Pidal, la versión en la manera como vive el romance o cómo vive la canción. No es un accidente, ¡Ay, es qué como, bonito! Mm. ¿cierto? Y con eso me salí del pasto. Sí, sí. Hay Muchísimas toda gracias. el elogio de la variante. Ahora los franceses que están totalmente en esto de la variación y cómo las versiones canónicas y cómo podemos sacar la idea de una versión canónica y es que es la variante lo que importa, no es el canon. Entonces, Querida Vanessa Paloma, ¿quieres cantar la última canción que estamos? a ver, vamos a cantar Raje Lastimosa porque eso, una cosa marroquí sin Raje Lastimosa, eso no va. Bueno. Entonces, Bueno. esta raje lastimosa, lástima que Dios la dio, siendo mujer de quien era, mujer de un gobernador, awed, awed, siendo mujer de quien era, mujer de un gobernador. Un día salió al paseo con sus damas de valor, awed, awed, y un día salió al paseo con sus damas de valor. Se encontró con un mancebo que la trataba de amor, ahueda, ahueda, y se encontró con un mancebo que la trataba de amor. Le escribiera la mandara un anillo que media ciudad valió, ahueda, ahueda, la mandara un anillo que media ciudad valió. El oro no vale nada, la piedra es de gran valor, ahued, ahued, todo se lo devolviera, que casada era yo. Modulado nay quito, quileolam, hasno, awed, awed. Wow, wow. De Esto nuevo. falta con toda la percusión, esto por Zoom, pero Sí. hagámoslo, lo sentimos, por lo menos sentimos un poco la jafla, la jiva de Desde lo ya que que sí, estamos pero esta versión sintiendo. a capela es hermosa, la verdad, y además nos damos el lujo estando vos allí en Inglaterra cantando con Susana desde Israel, que replica acá en Argentina, veo las caras de todos cantando en Argentina, en Perú, en Valencia, en Venezuela, en Punta del Este, en Bahía Blanca, en La Plata, Tucumán, Córdoba. Mirá si no hemos recorrido puntos dentro del país y también en el exterior a la Argentina, en Lima, Perú, también en Iquitos. Miren si no hemos llegado a distintos lugares con nuestra tradición, con nuestra cultura, que claramente son tantos los años, son tantas las historias que a veces se nos hace difícil. Podemos confesarle al público que esta charla estaba pensada para 1 hora. Llevamos ya casi 2 horas de encuentro y sé que podríamos estar otras 2 horas más, que no nos va a alcanzar el tiempo para contar todo lo que tenemos para contar. Pero si les parece, les dejo 2 minutos más a cada uno, a Angie, a Mario y a Vanessa, por si tienen ganas de cerrar alguna idea más, por si les quedó pendiente en todo el encuentro. Pueden usarlos o no a su favor estos 2 minutos, como ustedes prefieran. Voy a arrancar por Angie. Angie, ¿tenés ganas de comentar algo más respecto a lo que estuviste hablando? Yo la verdad que aprovecharía estos segundos solamente para decir lo contenta que estoy de haber participado. O sea, lo que tengo para decir es, ya no es de contenido, sino de contexto. Y me hace muchísima ilusión haber participado, haber tenido la oportunidad de charlar un poco con Vanessa, a quien admiro muchísimo, y de ver a tantas personas queridas aquí, a tantas personas queridas, desde mi padre que está aquí, hasta mi tío Jorge, Margalit Bejarano, Jaco Badía. Ha sido una alegría poder charlar de todas estas cosas que tanto nos emocionan por diferentes razones a cada uno.
Bueno, y imagino, nada, Angie, que solo eso. no será la última vez que hables con nosotros. Nosotros nos encontramos siempre los miércoles entre las 5 o las 6 de la tarde, vamos cambiando, pero te esperamos este lunes porque me contaron que se viene algo especial de Pesaj. Yo no sé nada, sé que se viene algo especial de Pesaj este lunes, si no me equivoco, a las 6 de la tarde, hora argentina. Te vamos a esperar para que se den muchos encuentros, porque sé que tenés mucha familia acá presente y también hay mucha gente que me dice, mandale saludos por favor a Angie y a Vanessa. O sea que esto se sigue regenerando constantemente y de verdad ha sido un honor contar con tu presencia hoy acá. Gracias por el tiempo que nos dedicás y que seguramente nos vas a seguir dedicando. De verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Querida Quería, Vanessa, ya cerramos, Mario. Un ratito más y cerramos. No te me vayas, Mario, quédate ahí del otro lado. Querida Vanessa, tu tiempo para el cierre de hoy. Bueno, primero que todo, rápidamente, qué alegría estar presente, tuvimos hasta más de 100 personas, poder compartir este momento en una diáspora total, pero esto es lo único bueno de esta pandemia, es este tipo de cosas. Pero yo quiero dejar esta idea que me parece tan clave, que es sobre la centralidad de la mujer sefaradí dentro de esta transmisión y de esta oralidad y de esta impregnación de la tradición, de la vida del judaísmo vivido, que es el judaísmo marroquí, es un judaísmo vivido, no es es un judaísmo con leyes y con todo esto, pero también con una fluidez, como lo decía Angie, una como joie de vivre, ¿no? Esto es Alegría de vivir. Sí, la idea es que se vive y se vive con lo que con lo que tenemos al lado, la persona, es el Shabbat, coge el teléfono, hace la cosa, no importa, estamos todos en mesa de Shabbat, y esta cosa me parece tan importante de guardar este hilo a estas tradiciones de especificidad local, que es lo que me parece clavísimo, porque es en eso en donde podemos seguir ganando nosotros, las próximas generaciones, de toda la sabiduría y de esta riqueza tan enorme que nos han legado, ¿no? ¿Cómo podemos seguir en tanta diáspora y en tanta modernidad y tanto Zoom y tanto TikTok y todo esto? Sigamos, no perdamos este filo. Entonces, bueno, eso, yo dejo mi... Quedan pendientes, Vanessa, muchas historias más por contar. Eso me quedó muy en claro. Hay más relatos, hay más historias y sobre todo esto que vos remarcás, momentos vividos por relatar, por dar testimonio y que aquí desde el CIDICSEF se está haciendo ya desde que arrancamos la pandemia y lo seguiremos haciendo. Así que de verdad, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, por las bellas melodías que nos regalaste hoy y que sin lugar a dudas, como le dije a Angie, volveremos a repetir en un futuro que espero no sea muy lejano. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, realmente. Por favor. Querido Mario, tengo que decirte algo. Tenés tu tiempo, pero quiero... Solo dos palabras. Quiero recordar solamente con tres palabras podemos, diríamos, sintetizar todo lo que hemos vivido hoy. Hemos vivido memoria, con la recordación del atentado a la Embajada de Israel. Hemos vivido tradición, gracias a Angie, a Vanessa, y bueno, a Susana y todos los que han trabajado. Hemos vivido un pasado que es presente porque esas costumbres, esas tradiciones siguen en la actualidad. Y un párrafo de agradecimiento a María, a toda la comisión directiva, a Graciela, Leo, Betty, Diana, a Ilan, y especialmente a estos grandes investigadores, estas grandes Angie Cohen, Vanessa Paloma Elbaz y a Mijael Benzús, que nos ayudó desde Iquitos. Gracias a todos. Los invitamos a continuar con el CIDICSEF, los invitamos a ver las próximas actividades. Muchas gracias. Gracias, querido Mario. Recordamos también que hay un libro sobre la
la América colonial judía también para seguir investigando sobre esto. A todos los esperamos el próximo lunes, 18 horas, para seguir hablando de las costumbres sefardíes de Pesaj. Créanme que es un encuentro que vale la pena y va a ser muy lindo, va a ser muy lindo y muy emotivo. Gracias a todos. Y por último, aclaro una cosita más. Esta charla queda grabada, va a estar subida en las redes sociales del CIDICSEF, y por si se quieren contactar con Vanessa, con Angie, o con Mijael, o con cualquiera de la comisión directiva, les compartí por el chat el celular, el mail, la página web, el Facebook, todo, para que puedan ponerse en contacto. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y será hasta el lunes que viene. El lunes 22, 18 horas, Argentina. Muchas gracias, Angie. Gracias, Vanessa. Gracias, Mario. Gracias, Mijael. Gracias, CIDICSEF. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Nos vemos.